Pues hablemos del tema político que se generó. Pues hubo jaloneos, hubo ideas también puestas sobre la mesa. Bueno, pues ya saben, lo que regularmente vemos en nuestro Congreso Federal, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado. Y ahora, por 16 dictámenes, algunos de ellos polémicos, presentados por el Ejecutivo, por la presidenta Claudia Sheinbaum, y aprobados por Morena y aliados, y algunos temas incluso en los que se sumaron algunos de los opositores. Para hablar de todo esto y para saber si en realidad está en riesgo el tema de la seguridad, de nuestros datos biométricos, el tema de la libertad de expresión y tantos otros puntos que se han puesto sobre la mesa. Saludo y me da mucho gusto que esté aquí en Reporte de la Noche a Teim Mollinedo, diputada federal, Distrito 6 por Morena. Bienvenida a Reporte de la Noche. Muchas gracias, Juan Pablo. Muchas gracias por la invitación y pues sí, acabamos de terminar un periodo extraordinario bastante intenso, sí, ¿no? 10 días, ¿no? O ni siquiera 10 días. Fueron 10 días, pero 2 sesiones muy importantes, claro, ¿no? Sobre todo los que tenían que ver ya con la ley de telecomunicaciones, la ley de Guardia Nacional, la ley del Sistema Nacional de Inteligencia. Entonces, la verdad que sí fue una dinámica bastante intensa, pero sobre todo muy fortalecidos, ¿no? Al final pudimos tener discusiones importantes, ¿no? Puntos de vista distintos de la oposición, pero al final pudimos lograr sobre todo consolidar un proyecto que también está impulsando nuestra presidenta. Son iniciativas enviadas por el Ejecutivo, claro, que para nosotros son muy importantes porque al final van basadas en un Plan Nacional de Desarrollo, en el tema específico que tiene la presidenta de los 4 ejes que tenemos que ejecutar, claro, y pues ese es el sentido de lo que hoy pudimos hacer y lograr, si, ¿no?, te parece, si te parece, digo, dejando de lado algunos temas que lograron consenso, algunos temas hasta medioambientales que se trataron, sí, con el positivos, tema de los delfines, por así ejemplo. Es. Vámonos a lo que genera polémica, que bueno, pues a veces hay que quitarle un poquito de los insultos, de los señalamientos e irnos a pues las razones por las que ustedes creen en estas iniciativas, que me voy a ir en algunas iniciativas por los apodos y ya tú le quitas el apodo, ¿no? Está el tema de espionaje, la ley de seguridad, todo este tema de la militarización de la Guardia Nacional, la ley de telecomunicaciones, que también le señalan como ley censura en algunos de sus rubros, la ley antilavado de dinero y la afectación de la privacidad financiera, ¿no? También eso se ha dicho, la ley de búsqueda de desaparecidos, que va de la mano con la CURP biométrica, que también es un tema muy polémico, de van a saber dónde estoy y las intervenciones y van a tener todos mis datos personales, la ley que tiene que ver con investigación, en fin, y sobre todo el proceso legislativo que se vivió muy intenso, como bien comenta. A ver, ¿por dónde arrancamos? Mira, primero es muy importante entender qué fue lo que votamos. Votamos 4 leyes nuevas específicamente, que fue la Ley de la Guardia Nacional, la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, la Ley del Sistema Nacional de Investigación y la Ley en materia de telecomunicaciones. Sí. Esas son nuevas. Las otras 20 fueron reformas a leyes, ¿no? Esto también es importante decirlo, emana de las reformas constitucionales que tuvimos a bien aprobar en el periodo ordinario. Es decir, es un seguimiento de lo ya aprobado. ¿Ok? Sí. Por ejemplo, tuvimos la reforma de la Guardia Nacional, una reforma que por ahí se dice que no socializamos, que no hablamos, que no dijimos. Bueno, eso para mí creo que es un mito, porque al final esa reforma de la Guardia Nacional fue dentro de los temas de campaña algo que se comentó, que se dijo que se iba a lograr si lográbamos tener la mayoría calificada, porque hay que recordar que esa reforma se intentó en el periodo anterior, sí, y no lo logramos. ¿Por qué? Porque no teníamos la mayoría calificada. Entonces, logramos ya la reforma de la Guardia Nacional y por ende todas las leyes secundarias que esta reforma conlleva. Y algo que a mí me parece muy importante, por ejemplo, es la ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia, que ahí es donde todos dicen la ley espionaje, ¿no? Sí. La ley que nos van a estar viendo dónde estamos, qué hacemos, y no ese es el sentido, ¿no? Hay que también tener claro que dentro de las bases que ha manejado nuestra presidenta, es muy importante decir que dentro del mismo Plan Nacional de Desarrollo hay ejes rectores que tienen que ver con la seguridad. Y los ejes rectores que marca nuestra presidenta son muy claros y son 4. Es atención a las causas, consolidación de la Guardia Nacional,
Es uno de los ejes y está estructurado. Que para darle robustez al argumento que ustedes ponen sobre la mesa, incluso especialistas que no están de acuerdo con el tema de la creación de o las formas en las que ha operado ya la Guardia Nacional en los hechos, el tema del mando militar y todo esto es darle certeza jurídica a su operación, ¿no? Claro, por supuesto, porque al final teníamos una guardia en territorio, pero que no tenía el andamiaje legal para poder operar, ¿no? Entonces, hoy lo que se busca es darle toda esa fuerza legal que pueda hacer que sus operaciones o pueda generar operaciones realmente, porque llegamos a tener un punto en que la Guardia Nacional no podía operar más que el acompañamiento, ¿no? Sí, claro. Y hoy no, hoy la Guardia Nacional con el trabajo interinstitucional que se está logrando en las 3 órdenes de gobierno, pues también acompaña, pero también ejecuta y también puede lograr generar acciones de investigación. Y eso al final robustece, ¿no?, el manejo de la parte de seguridad pública. Entonces, yo sí quiero ser muy atenta en esa parte. Otro de los puntos que ha expresado nuestra presidenta es el fortalecimiento de la inteligencia e investigación. A ver, espionaje no es lo mismo que inteligencia e investigación. Espionaje no está regulado. La inteligencia y la investigación es un tema importante para nuestro país porque nos tenemos que ir adelante de lo que está aconteciendo, ¿no? Hay, por ejemplo, temas que necesitamos los grandes carteles y las grandes situaciones que se están dando, ellos generan de cierta manera actividades que debemos nosotros anteponernos a esas actividades. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, necesitamos tener un sistema de inteligencia y de investigación más robusto y eso es lo que se está expresando en esta reforma. Más que nada, lo que buscamos es el combate a la criminalidad y sobre todo con una información más precisa y oportuna, que eso es lo que busca esta ley. Y otro de los ejes pues es la coordinación del Gabinete de Seguridad, que eso también son parte de las leyes que ahora aprobamos. Tenemos una coordinación, pero lo tenemos que hacer ya en base a una parte legal. Entonces, esos son los 4 ejes en los que están basados la gran mayoría de estas reformas. ¿Por qué es importante precisarlo, Juan Pablo? Porque no es un tema de ocurrencias o no es un tema de hacer leyes en lo oscurito, ahí rápido, no, son temas importantes que necesita el Ejecutivo para poder generar esta operación y estos resultados que hace rato estabas tú mencionando, claro, ¿no? Y por ejemplo, yo te puedo asegurar que la ley de extorsión que nos van a mandar como iniciativa, ¿no?, mucho va a tener que ver también con los temas del sistema nacional. Es correcto. Y entonces tenemos que ir concatenando para darle estructura jurídica a estas acciones de gobierno y a estas acciones que lleva el Ejecutivo. Ahora, yo te quisiera preguntar, porque creo que es muy legítima la preocupación de a lo mejor gente que no le interesa mucho la oposición, pero sí ven en Morena que de repente hay dejos de iniciativas polémicas, ambiguas en algunos casos, que permiten la discrecionalidad. Veíamos, y generó mucha polémica hace un par de 2-3 semanas ahí en Puebla, ¿no?, la ley que decían ley censura también, porque pues permitía llevar un proceso para quienes insultaran en redes sociales, y luego viene este paquete de leyes y reformas de la presidenta Claudia Sheinbaum, y también empiezan a generar ciertas preocupaciones, sobre todo cuando vemos pues algunos chispazos por ahí de eventualidades, como la lamentable disculpa de un ciudadano en el Senado de la República al presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña. En fin, esto por poner un caso. Y entonces hay preocupaciones genuinas. Y entonces está, obviamente, la oposición alimentando también esas preocupaciones con otros temas de miedo, y entonces escuchamos que datos biométricos para la CURP biométrica, y entonces dicen no es obligatorio. Recuerdo a Ricardo Anaya, uno de los que subió, por citar a un opositor,
Es decir, y ahora, aunque no va a ser obligatoria, pues tampoco vas a poder tramitar otras cosas si no tienen esos datos biométricos el gobierno federal. Y eso le permitirá dar un seguimiento y saber si tú estás comprando en tal lugar o si utilizaste tu tarjeta aunada a la ley esta de pues antilavado, la privacidad financiera, en fin. Da cierta preocupación todo esto, ¿no? A ver, algo que pide la sociedad es siempre la actualización en el gobierno, ¿no? Y yo creo que el tema de datos biométricos no debe de asustarnos. O sea, es algo que vivimos a diario. Abrimos nuestro celular y muchos de los celulares los abres con la parte de, ¿no? La parte facial. Vas a tu cuenta bancaria y muchas de tus actividades que haces también lo haces, ya sea con tu huella o ya sea también la parte facial. Vas a un banco y es lo mismo. O sea, los datos biométricos hoy lo que hacen es la digitalización de los trámites. ¿Ok? Entonces, parte también de los datos biométricos y lo que a veces comentan es ¿qué van a hacer con nuestros datos y los van a utilizar y cómo los van a utilizar? Hay todo un debate en el mundo de esto, ¿no? Exacto. Bueno, eso también es parte de cómo se va uniendo, ¿no? Las leyes que hemos estado aprobando. Los datos biométricos lo que va a buscar, uno, en el tema de desapariciones, por ejemplo, que también fue una de las leyes que aprobamos, que es un tema, no tenemos, y así como lo ha precisado la presidenta, ¿no? Necesitamos tener una base de datos fidedigna de los desaparecidos. Entonces, los datos biométricos, de cierta manera, nos va a generar pues una base de datos que nos permita conocer y tener un registro aún mejor en este tema en específico y tan doloroso y que está impactando tanto a nuestro país. En el otro sentido, los datos biométricos también nos van a ayudar a la digitalización de muchos de los trámites en el gobierno, ¿no? Claro. Entonces, yo creo que a veces también como ciudadanos decimos, tienen que actualizarse, ¿no? Y es necesaria la actualización en los procesos gubernamentales y en los procesos de gobierno, ¿no? Entonces eso es parte importante. Ahora, los datos biométricos, te pongo un ejemplo, va ligado también a la importancia del Sistema Nacional de Inteligencia. ¿Por qué? Porque lo que está buscando también el Sistema Nacional de Inteligencia es poder, vamos a decir, resguardar con estos ciberataques, por ejemplo, poder anteponernos ante esta información. Entonces, esta ley también va a permitir, ¿no? Cuidar esa parte de la preocupación que tiene la ciudadanía, que es válida, está bien, pero no es un tema que vaya a ese trasfondo que está llevando la oposición, de decir que vamos a utilizar los datos para saber en qué momento específico. Para que yo pueda saber o ingresar a tu celular, tiene que haber un mandato legal. Y eso lo dice la propia Constitución. Ahora, ¿no? Ese es un punto que también ha generado mucha polémica, porque se habla, bueno, primero se hablaba de no era necesaria el mandato de un juez, ¿no? Luego se ha argumentado, la presidenta ha sido consistente en ese argumento de que sí, necesita pasar por un juez, pero también está la cuestión, y yo soy de las personas que me pareció pues bastante lamentable el proceso judicial por cómo se dio, entonces decir, pues los jueces quiénes son, ¿no? Los jueces podrían tener. Claro, estamos hablando de tantos casos allá afuera que pues es imposible que en todos ellos haya una irregularidad de un juez, pero sí las puede haber porque pues los jueces, y este es otro argumento de oposición, los jueces están bastante a modo. ¿Qué nos podrías decir de esta posición? Bueno, yo te puedo decir, una ley no puede ser más arriba del término constitucional, ¿no? Entonces, la Constitución es muy clara y lo dice el artículo 16 y en ese sentido nadie puede ingresar a tus datos, ¿no? Si no es por un mandato judicial, así de simple. En esa parte. Ahora, en esta situación de la ley de telecomunicaciones, había por ahí un articulado, el artículo 109, y quiero también comentar que es importante decirlo, es una iniciativa que llega al Senado, y el Senado en su momento dice, bueno, vamos a retirarla, vamos a llevarla a estudio, y se abre a la opinión, ¿no? Yo creo que eso fue también muy importante, porque durante
cierto momento, ¿no? Se logró poder tener varios conversatorios, de hecho fueron 5 conversatorios que se lograron tener, muchas más posiciones de los partidos políticos y que se pudo reestructurar y se pudo fortalecer la ley de telecomunicaciones. Este artículo 109, nada más para recordarle al auditorio. Esa se abrogó. Se trata de un artículo que generó mucha polémica, que la propia presidenta pidió, pues si está generando polémica, vamos a quitarlo. Que fue un artículo que permitía bajar el switch, bajar algún canal incluso de redes sociales, ¿no? De YouTube. O de Facebook. Estaba muy ambiguo. Entonces, exacto, lo que pidió la presidenta y lo comentó y dijo, bueno, vamos a quitarlo y vamos a abrir el espacio para que podamos tener una ley más robusta, ¿no? Y en ese trabajo se hizo y de hecho se aprobó también con el acompañamiento de algunos de la oposición, ¿no? Y también decirlo, la ley de telecomunicaciones no es nada más la ley como la quieren hacer llamar ley censura. También la ley de telecomunicaciones lo que está buscando es que ese gran derecho universal, que ya es un derecho universal del acceso a Internet, lo podamos ampliar. La ley de telecomunicaciones lo que busca también es ampliar ese espectro y que podamos tener más acceso a temas de Internet en muchas de las poblaciones. Por ejemplo, hoy te puedo decir, hoy estuve en Tacotalpa en la mañana y hay zonas en donde no hay acceso a Internet y eso genera al final un retraso en nuestras comunidades, claro, ¿no? También algo importante de la ley de telecomunicaciones que poco se dice es que el 10%, ¿no? de los espacios va a tener la posibilidad los grupos indígenas y afromexicanos de participar. Y eso también es muy importante, que va de la mano con la ley, la reforma que tuvimos al artículo 2 constitucional, que es que ya hoy los grupos indígenas y afromexicanos ya son sujetos de derecho y va acompañada esta ley. Por eso digo que no son leyes hechas ni al vapor, ni son leyes tampoco que no son realmente meditadas, ¿no? Por parte del Ejecutivo. No puedo decirte, Juan Pablo, nosotros acompañamos a la presidenta como grupo parlamentario y parte también de nuestro trabajo pues es defender la postura del Ejecutivo y cuando se tenga que precisar en ciertas leyes o en ciertos reglamentos o en ciertas decisiones y se tengan que hacer cambios, ella también ha sido una mujer de escucha. Entonces yo creo que en ese sentido lo que buscamos es que este andamiaje legal, a ver, yo lo digo muy claro, esto es un cambio de régimen. En el anterior tramo del primer sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador, no tuvimos hoy la gran oportunidad de tener esa mayoría calificada que hoy tenemos. Y como mayoría calificada tenemos también la enorme responsabilidad de hacer las cosas con conciencia y con responsabilidad. Y eso es algo que me queda claro y en particular te lo digo, es parte de lo que tenemos que dar como buenos resultados. Pero lo que a mí me motiva a votar a favor cada una de estas leyes es que hay un objetivo planteado, hay una argumentación, hay un porqué de tomar estas decisiones y no son decisiones tomadas al aire, que eso es lo más importante. Ese punto me parece fundamental porque, y yo creo que con esto nos vamos a tener que despedir, uno de los argumentos también de lo que se habla de estos dictámenes, de estas leyes y reformas es los tiempos, las formas, vamos a decirlo así. La posibilidad de tener un segundo periodo extraordinario, pues la hay, ¿no? Y sin embargo, estos temas, insistir, 5 o 6 de estas leyes, pues que fueron las que más polémica generaron, también ocasionaron debates que se fueron hasta la madrugada, ni se disfrutaban. Ustedes deben de sufrirlo más que nadie, ¿no? en el momento, porque además me imagino que quieren participar diferentes voces, diferentes diputados, pero a veces no se puede, el cansancio, qué sé yo. Y no solamente eso, sino que desde la oposición, y sé que también dentro de Morena, pues se reconoce que estos documentos, estas iniciativas se enviaron con muy poca anticipación, con horas de anticipación cuando son documentos de más de 200, 300 páginas. Y bueno, vemos comentarios tan lamentables como la diputada, no recuerdo en este momento, que decían, no sean burros, agarren la iniciativa, métanlo a ChatGPT
y tienen un resumen de 15 minutos. Bueno, eso me parece... Bueno, yo creo que, mira, la verdad que es, como te lo digo, es una gran responsabilidad, pero también puedo decirte que son leyes que vienen estructuradas en un plan. O sea, no son leyes... Pero es un plan de Morena. Es un plan de gobierno, es un plan de gobierno. En el que no participó, digamos, en la discusión, por lo menos, quizás en el de telecomunicaciones sí, pero en otras más no participó la oposición. Mira, se hacen las discusiones en comisión. Y porque eso también es importante decirlo, claro, estas iniciativas pasan por comisión y ahí se tiene la oportunidad de poder acentuar la discusión. Desgraciadamente, y debo ser muy clara, no nada más podemos ser críticos, tenemos que ser críticos constructivos y desgraciadamente muchos de la oposición solamente dan sus argumentaciones críticas, pero no construyen. Y en ese sentido, tú puedes decir no estoy de acuerdo, pero dime en qué no estás de acuerdo, dime cómo lo construimos. En el tema de telecomunicaciones fueron muy precisos. Este articulado no creemos que sea bueno que lo pongamos, ¿no? Por el sentido que pueda dar. Bueno, fue escuchado y fue realizado un análisis un poco más profundo, pero eso no significa que no estemos abiertos a eso. Claro que se está, y lo que sí creo, y es preciso decirlo, es que este momento histórico que estamos viviendo en nuestro país y el acompañamiento que el legislativo está dando a la presidenta es crucial para que podamos ver cambios importantes en la dinámica que estamos llevando. Y mucho de lo que hoy se está logrando con la doctora Claudia Sheinbaum, porque hay resultados, Juan Pablo, hay resultados específicos en el tema de seguridad, y yo creo que eso tenemos que seguir acompañando con el trabajo legislativo que nos corresponde a cada uno de nosotros, y sobre todo con la responsabilidad que tenemos de dar resultados, claro, en ese sentido. Claro. Tey, pues te agradezco muchísimo. Muchas gracias. Que hayas venido a desmenuzar un poquito, porque el nos faltó tiempo, Juan Pablo, pero podemos hacerlo, ¿no? Te voy a volver a invitar, y también para que nos platiques qué viene para el próximo periodo. Claro. Que pues por ahí se asoma, ya escuchamos a la presidenta, el tema de hay este tema de las extorsiones, el tema electoral. Sí, que también. Va a generar, yo creo que la más grande polémica en ese periodo. En fin, muchos temas que platicar. Mariano Mirabal Álvarez te envía saludos, te felicita. También saludos a Mario. Bueno, nos saluda Manuel Nájera, Antonio Velázquez, Martín León, César Bautista. También Juan Román Gallegos te envía saludos, Juan Alfredo López Hernández, a José Francisco Pérez Reyes, también te envía saludos Javier Tafoya. Muchas gracias. Pues Yesenia Sánchez, a Adriana Villegas y varios otros comentarios, saludos, muchas gracias que te envían, y bueno, no los podemos leer todos, pero muchas gracias, que ir. Te agradezco mucho, nos volvemos a poner de acuerdo para platicar de otros temas más adelante. Por supuesto, ya sabes, a la orden como siempre. Gracias. Tey Mollinedo, diputada federal por Morena. Nosotros vamos a la pausa y regresamos a la parte final de Reporte de la Noche.